Justo sobre estas personas, por ejemplo, solo para tomar el caso de Chihuahua, la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, es controlada por Ernesto Cordero y la farmacia de pensiones por un funcionario de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Entonces, es este mismo grupo de personas que a través de los gobiernos pues busca obviamente tener injerencia sobre los contratos. Por eso me parecía relevante el tema de este empresario, ¿no? Que la respuesta de la gobernadora, lejos de cumplir los acuerdos, es mandar a amenazarlo y que al final los mismos de siempre se queden con pues repartición de este botín. Pero en el segundo punto es justamente el INAI, presidente. Hoy vemos a Vicente Fox, a Santiago Krill presumir que ellos son los creadores, que ellos realmente tenían un compromiso con la transparencia, pero se olvida que el Instituto de la Transparencia nació a pesar de ellos. En esa época, 2001 a 2003, cuando se da el periodo de la creación de las leyes, el debate, la ley de transparencia, Vicente Fox estaba en el escándalo del Toalla Gate y justo con el Toalla Gate Vicente Fox quiso dar como una imagen de transparencia, ¿no? Hablando de vamos a promover una ley. Lo que él proponía en ese momento era que el Instituto de la Transparencia estuviera bajo el control de la Secretaría de la Contraloría. Fue el Grupo Oaxaca, de hecho estuvo Genaro Villamil en ese grupo, los que se fusionaron con una iniciativa del PRD que entonces tenía Barbosa y logran la creación del instituto. El problema ha sido que, aunque no fue directamente el Instituto de la Transparencia, estuvo en la Secretaría de la Contraloría, los personajes que han puesto en el Instituto de Transparencia son personajes serviles a esas administraciones, como el caso de Horacio Aguilar Álvarez de Alba, que fue asesor jurídico de la Subsecretaría de Comunicación Social de Segov, previo al 2000 ya era apoderado legal de entidades internas a la Arquidiócesis Primada de México y de hecho se hizo conocido en 2022 por agredir a su esposa, por lo que en el Estado de México le retiran su notaría. Otros famosos comisionados del INAI fueron Alonso Lujambio, o el caso de José Octavio López Presa, que fue de hecho el que creó la ley de transparencia de Vicente Fox en ese momento. Un caso muy polémico con Felipe Calderón fue el de Wanda Sigrid Arts Colunga, que fue su principal asesora de seguridad y terminó también en el Instituto de la Transparencia, y uno quizás más reciente, el de Jimena Puente, que después de terminar su periodo en el entonces INAI, ahora se convirtió más bien en diputada plurinominal del PRI. ¿Cuál en realidad es la propuesta que hacen con el INAI? Porque si el problema ha sido que el Instituto de Transparencia mantiene su liga siempre con los gobiernos y no tiene dientes, por ejemplo, puede sancionar a empresas que no protegen tus datos, a entidades privadas que no protegen los datos personales y les cobra millones, pero el Instituto de Transparencia no sanciona a los sujetos obligados de entidades gubernamentales por no cumplir con la transparencia. Al final, el Instituto de Transparencia es como un cadenero de la información. Los sujetos obligados, valga la redundancia, tienen que cumplir y están obligados a cumplir con la ley, pero a la transparencia no le importa lo que se publique, solo le importa que algo esté publicado y no sancionan cuando no se publica. ¿Qué es lo que va a pasar con el Instituto de la Transparencia? ¿Cuál es la propuesta en concreta para que realmente tengamos un garante de que la transparencia va a seguir? Por ejemplo, otro tema, cuando se quieren desclasificar archivos, el Instituto de la Transparencia pues solamente sirve para autorizar, como decir sí o no, cuando la entidad te dijo que no. Pero, por ejemplo, cuando hay archivos de muchos años que no son digitalizados, tienes que sacar las copias y las copias a veces de los documentos son como hasta de 10 pesos por documento, lo que hace carísimo desclasificar archivos y hacerlos públicos. Recuerdo que hace años cuando le hice esta pregunta usted me contestó que iban a digitalizar todo para que ya no se tuviera esto de tener que solicitar la información, sino que estuviera en una base de datos. Pero estamos hablando de digitalizar años y años de información y también dependen de las entidades estatales, municipales. O sea, es un tema maratónico. ¿Qué es lo que realmente se propone con el INAI? ¿Cuál sería la diferencia de su propuesta a la que entonces presenta Vicente Fox y que de hecho defendió Felipe Calderón, que era diputado en ese momento? Bueno, lo primero es que se convierta en un instituto o pase a formar parte de la Secretaría de la Función Pública con un carácter verdaderamente independiente. ¿Como la Fiscalía, por ejemplo? Sí, como la Fiscalía, pero que no actúen bajo consigna. Porque todos estos personajes, todos esos,
tienen como distintivo el que son militantes del conservadurismo, todos. Está muy difícil. Eso es lo mismo que pasa en los medios. Hablábamos de los de Televisa. No hay uno, ¿sí?, que tenga una postura distinta. Se reúnen todos. Es la misma línea. En este caso que vimos de la droga y lo de el asesinato a Colosio, es lo mismo. Reforma, dígame de uno. Todos los medios están así. Hay honrosas excepciones. Ahora el Universal, que antes lo veía yo. Investigación sobre AMLO y dinero del narco para su campaña cerró hace 13 años, revela periodista de Estados Unidos. 3 medios internacionales difundieron en días pasados que el cartel de Sinaloa había dado millones a la campaña de 2006. Luego de que los medios ProPublica e Inside Crime dieran a conocer casi de manera simultánea que el cartel de Sinaloa habría donado entre 2 y 5 millones de dólares a la campaña presidencial del 2006 de Andrés Manuel López Obrador, a cambio de protección, el hoy mandatario mexicano arremetió contra los periodistas responsables y tachó de columnistas sus textos, los cuales dijo carecen de prueba. De acuerdo con Tim Golden, Anabel González y Steven Dudley, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos obtuvo pruebas de que colaboradores de López Obrador como Nicolás Millonedo y Mauricio Soto habían recibido dinero de Arturo Beltrán Leiva, alias El Balba, y su operador Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, a cambio de que se les permitiera operar con impunidad en caso de que entonces el aspirante presidencial ganara las elecciones. Sin embargo, ese año AMLO perdió por una mínima diferencia ante el panista Felipe Calderón Hinojosa, quien gobernó México de 2006 a 2012. Este resultado habría enfurecido a los capos al grado de planear el secuestro del presidente del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de la Federación, para obligarlo a revertir su decisión. Asimismo dijo que la Barbie habría apoyado con comida a los manifestantes que se sumaron al plantón de López Obrador, que López Obrador instaló en el Paseo de la Reforma, acusando fraude electoral. Al respecto, el hoy presidente de México ha ocupado 2 de sus tradicionales conferencias matutinas desde el Palacio Nacional para condenar las publicaciones y afirmar que se trata de calumnias propias de los tiempos electorales. Asimismo, exigió que las autoridades estadounidenses expliquen dichas investigaciones en su contra e incluso que se disculpen. ¿Hay algo que no les guste? Que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir, sentenció López Obrador.